súper bienvenida a Aprendiendo de la Historia, el programa que conducen mi amigo Flavio y Ariel, con la asistencia de Nestares. Yo me fui sumando hace un poco tiempo en esta columna, que lo que intenta también es poner en tensión la vida cotidiana, lo que sucede, acontece en el día a día, dice Di Giorgi, el espacio y el tiempo donde la vida ocurre. Entonces, qué importante hablar hoy en esta vida cotidiana de la ciudadanía, ¿no? Yo pauté con vos, así que trato de ir más o menos por la pauta que armamos, pero lo importante es que nos permitas vos entender un poquito más, vos que sos la experta, el tema de la ciudadanía, de dónde viene, cómo se gesta, cómo llega a la actualidad. Bueno, buenos días y muchísimas gracias a todas y todos ustedes como equipo por la generosidad de invitarme, porque no es fácil a veces poder hablar de estas cosas que hasta parecen aburridas para algunas y algunos, y sin embargo no lo son. Bueno, me voy a ir muy atrás. Viste que te dije que me iba a hacer una especie de hoja de ruta, porque para no olvidarme de nada me salió un poco larga la hoja de ruta, son como 4 páginas. Esperemos poder hablar de todo esto. Me voy atrás porque el primer planteo sobre la ciudadanía, uno puede, hay otros, pero hablo de nuestro mundo occidental, uno puede remitirlo al siglo V antes de Cristo, a Aristóteles en el siglo V de Pericles, en Atenas, cuando Aristóteles empieza a discutir por qué esa manda de Atenas, que tenías que tener madre, padre griego y haber nacido en Atenas para ser ciudadano. Él reflexiona, no lo dice así tal cual, pero sus exégetas dicen que la cuestión era el maestro de Alejandro, de quién iba a ser el conquistador principal de los griegos, y él no podía opinar. ¿Sí? Siendo el tutor de Alejandro, él estaba excluido de poder decir lo que opinaba. Y llevaba años su familia en esa corte en Atenas, ¿sí? Porque desde su abuelo, que había sido médico del abuelo, y el padre de él también, bueno, en fin. ¿Qué quiere decir esto? Que ya Aristóteles reflexiona en todo ese paquete de hablar de la república, de la ciudadanía, de la polis, es decir, de los asuntos comunes, no olvidar eso, que ser ciudadano no podía implicar netamente u obligadamente el haber nacido en un suelo determinado, el tener sangre de ese suelo, sino que debía haber un derecho a la decisión de querer incorporarse a ese cuerpo político. No olvidar que la palabra política viene de polis y que en realidad la idea de polis era la idea de comunidad constituida, ¿no? Pego un salto cuántico, porque si no, no vamos a llegar. Los romanos discutían ius solis versus ius sanguinis. Todavía en los derechos occidentales, ambas maneras de considerarte ciudadano se mantienen ahí. Es decir, ¿sos ciudadano porque naciste o sos ciudadano por descender de ciudadanos? Hago otro salto y vamos a la ciudadanía contemporánea, la del Estado moderno. Dos versiones. El citoyen de la Revolución Francesa, Félix. Ese citoyen, ese ciudadano, por oposición a súbdito. Es decir, el citoyen tiene una calidad propia. La palabra citoyen o ciudadano viene de civitas, la condición romana de unidad dentro de lo que era la comunidad romana. Entonces, ese citoyen, ¿qué tiene? Ese citoyen tiene derechos y se opone al súbdito, es decir, al que está súbdito, debajo del dicho del monarca. Puede hablar, puede opinar, puede diferenciarse, puede tener existencia propia. Cuando quieras que me calle, me callo, ¿eh? Bueno, entonces, ¿a dónde vamos? Digo porque pensé que querías decir... que nos hace falta recordar estas cosas, ¿no, Flavio? Totalmente, sí, la verdad que estamos dando un lujo. Para que todo el mundo comprenda de dónde viene esta construcción social. Es que solemos hablar sin tal cual. Y lo que decía la profesora recién se mantiene mucho en el tiempo, especialmente en Europa. En Europa, si no sos europeo,
te miran medio feo, ¿no? Es decir, Aunque seas rubio, blanco y de ojos azules, ¿eh? totalmente. No tiene que ver con el color, digamos, no es étnica la cosa, tiene que ver con, bueno, con el solis en ese caso. ¿Dónde naciste? Entonces, claro, tal cual. ¿Sos de acá o no lo sos? Después les hago un relato que ayer hablaba con mi hija que vive en Nueva Zelanda y les cuento lo que sucede con esto, que es, quiero entrar a la discusión contemporánea. Entonces, en ese ciudadano de 1789 de la Revolución Francesa eran los derechos del hombre y el ciudadano. Es decir, el 52% de la población quedábamos afuera, el hombre era el hombre. ¿Sí? Esa revolución burguesa nos dejó a todas nosotros afuera. No teníamos derechos de ciudadanía. De hecho, nos restringieron derechos o posibilidades de palabra, insisto con eso, el poder hablar, el poder decir, esto creo yo, acá me paro yo, que la nobleza les reconocía a esas mujeres, aunque sea en condición de cortesanas, ¿sí? Y que las clases populares en las revueltas y demás habían participado. Nos corrieron del espacio público. La otra revolución, la americana, 1776, anterior, con otro corte, porque no fue una revolución que rompe con el antiguo régimen, sino que más vale es una revolución que se separa de su metrópoli, con un alto contenido de problemas económicos, de comercio, etc. No burgués en ideología, sino burgués en capitalismo y en el mercado, asume una división que todavía se marca en sus partidos. Dos vertientes, la democrática, los derechos del ciudadano, la republicana, los deberes del ciudadano. Sigue siendo totalmente masculina, ¿sí? Pero eso todavía lo tenemos en tensión. Ser ciudadanos nos da derechos, nos da deberes, nos da las dos cosas. ¿Cuál prima? ¿Qué pesa más? ¿Mis obligaciones por pertenecer o lo que puedo reclamar que me den por pertenecer? Bueno, como dije, los padres americanos discuten esas dos cosas y sus dos partidos políticos principales en ese bipartidismo, los dos que compiten por la presidencia, siguen manteniendo en sus nombres. Miren qué fuerte es esto. Entonces, hago un saltito así muy cortito a nosotros. Piensen en 1810, que verdaderamente no fue una revolución para separarnos de España, ¿sí? Ya está claramente, la historia lo que dice es una manera, basado en las mismas teorías de la Revolución Francesa, de decir, bueno, nosotros no vamos a depender de la Junta de Cádiz porque no somos España, somos un territorio del monarca, ¿sí? Pero en todo ese contexto, esto está inserto, van a decir algunos historiadores, en nuestro ADN como país. Todavía hay una discusión de qué es ser un territorio de ultramar, esa libertad latinoamericana, porque de hecho Belgrano quiere instaurar una monarquía cruzada, que era una de las maneras de unificar territorios y sangres entre un príncipe inca, una princesa española, busca eso. Entonces, eso también es como, esa mirada sigue estando en nosotros, ¿no? Todavía no hay tanta claridad, ni como los padres americanos, ni en los derechos del ciudadano, y de hecho hay algunos revolucionarios de la Revolución de Mayo que le dan la palabra a las mujeres, la Perichona, sin ir más lejos, que unos años antes es la que resuelve, Madame Perichon, la que va a ser la abuela de Camila O'Gorman, asesinada por el régimen rosista, por escaparse. Hay una película maravillosa, por escaparse con Ladislao, el sacerdote católico. Entonces, a lo que iba, todavía hay ahí, hay otra mirada. Las mujeres entraron en esa revolución, aunque fuera en posición subordinada. Pero eso es una diferencia, ¿no?, que quiero marcar, y en el resto de Latinoamérica hay ejemplos parecidos. Bueno, y ahí voy a dar otro salto, porque si no, me voy al 1900, fines de 1800. En realidad, un inglés en Cambridge llamado Theodore Marshall arma en una conferencia en Cambridge. Eran normales, comunes estas conferencias, en las que se introducían nuevos temas. Piensen que es el momento en el que está la sociología afirmándose, fines de 1800. En realidad, este inglés, perdón, me equivoqué,
es Alfred Marshall, y Theodore Marshall, mismo apellido, lo va a retomar a mediados del siglo XX. Alfred Marshall, en Cambridge, arma una conferencia en la que plantea que todo hombre puede ser un caballero. ¿Qué plantea con esto? Que la educación diferencia, que más allá de la clase, de haber nacido noble, haber nacido burgués, haber nacido dentro de las clases más bajas, la educación es lo que nos va a empatizar, a generar ciudadanos. Caballero lo utiliza en ese sentido, ¿no? Es decir, mete un elemento más. Es que nos eduquen, que nos formen, que nos den los elementos para no solo opinar, sino también pensar, reflexionar, tener un etos propio, poder pararnos en determinado lugar. A ese Alfred Marshall lo va a retomar en una conferencia en Cambridge también, y en honor a Alfred Marshall, Theodore Marshall, junto con Baltimore, que es uno de sus discípulos y con el que trabajan en conjunto. Y ellos van a plantear esto, mirando la historia inglesa, básicamente, que hay 3 tipos de derechos: civiles, políticos y sociales. Y que esos 3 tipos de derechos en conjunto son los que constituyen la ciudadanía. ¿Qué quieren decir con esto? Que si gozo de esos 3 derechos, que para ellos estuvieron en una linealidad, una línea de tiempo, se fueron dando, esos 3 tipos de derechos me hacen ser ciudadano, todavía atado a un territorio, ¿no? En este caso están hablando de la situación histórica, sociológica de Gran Bretaña. Uno podría discutirlo en nuestro país, 1945, y aún antes, pero pongo el 1945 porque es un hito histórico en el de empezar a reconocer masivamente derechos, ¿sí? Derechos sociales, los laborales, la salud pública, la educación pública que existía desde 1880, pero digo, todos esos derechos en Río Negro y Neuquén, los civiles y los teníamos, no tenían derechos políticos. Nuestros ancestros no votaban, no podían votar sus propios intendentes, no podían votar su gobernador, ¿sí? Después apareció esa figura de que votaban algo parecido a diputados, con cierta representación y que iban a integrarse, pero con voz, pero sin voto. Otra vez, la voz y la decisión no parecen ser lo mismo. Bueno, eso queda metido, ¿sí? Es como la idea básica de ciudadanía es eso, derechos civiles, políticos y sociales. En 1950 va a aparecer una teórica, filósofa, a ella no le gustaba que le dijeran filósofa, prefería que le dijeran teórica, política, Hannah Arendt, o Hannah Arendt, de origen judío, alemana, tuvo que escapar del nazismo, por eso yo decía, está muy conectado con lo que Félix planteaba al principio de la frase de la semana anterior. ¿Y qué va a decir Hannah? La ciudadanía es el derecho a tener derechos. Esa frase es como un parteaguas, porque a partir de ahí ella está diciendo, no tiene que ver con el suelo, no tiene que ver con la religión, no tiene que ver con la sangre, tiene que ver con el ser humano. ¿Sí? Entonces, ¿soy ciudadano porque tengo derecho a tener derechos o tengo derecho a tener derechos porque soy ciudadano? Bueno, y de ese debate de Hannah Arendt, que es profundísimo y que después si quieren lo charlamos, es que empiezan a desprenderse todos los debates más contemporáneos, los que uno podría decir fines del siglo XX, principios del siglo XXI, ¿sí? ¿Qué me da derecho a pertenecer a una sociedad? ¿Sí? A ese estatus, porque ¿qué es ser ciudadano entonces? Es un estatus que se me concede como miembro de pleno derecho de una comunidad. Y entonces sí, tengo igualdad de derechos y de obligaciones. Ahora, eso no me lo da el nacimiento, no me lo da la sangre. ¿Qué me lo da? El ser humano. Entonces, si me lo da el ser humano y el debate contemporáneo, esto es lo que principalmente toma, ya no somos ciudadanos territoriales, sino que se nos tiene que reconocer como ciudadanos del mundo. Y esto no es una pavada, porque tiene que ver con los contingentes migrantes, y no pensemos nada más que en los sirios, pensemos en bolivianos, por ejemplo, que entran a nuestro país, o pensemos en nuestros propios conciudadanos que desde hace algunos años migran hacia afuera, ¿no? Entonces, ¿qué nos da derecho?
el ser humano, el haber nacido en un suelo determinado, en fin, esos son los debates contemporáneos. Y hoy, yo hacía un indizado muy cortito para no ser pesada, porque esto ya parece como una clase directamente, pero hoy los autores discuten estas cosas. Alain Touraine, francés, ¿sí? Se rompió todo lo de la modernidad. La ciudadanía no es lo que era, porque ya un país no es lo que era, los poderes del Estado no son lo que eran, la familia no es lo que era. Entonces, él hace todo un rastreo de esto y dice, ¿y entonces qué es ser ciudadano? Bueno, vamos a discutirlo. ¿Y qué es tener derechos ciudadanos? Y empieza todo un debate ahí que del otro lado, en Canadá, receptan Taylor y Kimlicka y empiezan a hablar de multiculturalidad e interculturalidad. La idea de que para que parte de esa canasta de derechos civiles, políticos y sociales nos tiene que incluir el derecho a ser diferentes. En raza, etnia, religión, opción sexual, y con todo lo que esto implica, la opción sexual más nuestro cambio físico, etcétera, etcétera. Esa es la discusión central sobre la ciudadanía hoy, tiene que ver con eso, con el derecho a incluir en esa canasta básica de derechos ciudadanos el derecho a la diferencia. Y qué sé yo, les nombré a Touraine, pero Luc Ferry, otro francés, que dice que el amor hay que incluir para hablar de ciudadanía. Sigmund Bauman, ¿sí? Eliana, a ver, claro que los muchachos ahí están en una fiesta porque la verdad que has hecho una línea de tiempo y que nos sintetizaste varios siglos en un esfuerzo que yo no lo puedo hacer. Pero mientras vos hablabas, en mi cabeza estallaba pensando en la promesa del proyecto de la modernidad, en esta alianza que construye esta burguesía emergente y que va a buscar en el campesinado, dice Marx, que lo expulsan del campo, dice no tuvo nada idílico, dice Marx, y obligadamente van al burgo ahora a producir sus bienes de consumo a través del salario. O sea, una nueva esclavitud, dice Hannah Arendt. La nueva forma de esclavitud va a ser el trabajo. Entonces, nosotros con Marilú Bacarici, no sé si lo ubicás, colega trabajadora social, metodóloga, incorporamos un texto en Políticas Públicas y Teoría del Estado de un autor que se llama Gallinicos, inglés, y fíjate vos que él es socialista, comunista, mejor dicho, y él trae el debate de la igualdad. Oh, miércoles. Porque, a ¿Es ver, igualdad o es equidad? Yo me quedo con la equidad. Esta promesa de la clase burguesa al campesinado, a la clase emergente obrera, igualité, solidarité, ¿sí? Las T, fraternité. Fraternité. Dice Pulanzas, no se cumplió. Acá hubo una traición, hubo una traición histórica de estos sectores burgueses emergentes a esta clase obrera que acompañó la revolución, que combatió en la revolución, que conquistó, digamos, la construcción de una ciudadanía. Y Gallinicos, en realidad, es muy interesante lo que traes. Somos iguales, pero ¿somos iguales en qué? Y él dice, ¿realmente somos iguales? Y hoy, por eso me estalla esta idea de cuando vos planteás que hoy buscamos la ciudadanía, se quiere, digamos, de alguna manera quiere poner en tensión esto de que somos diferentes y que respetar esa diferencia. Pero esto es lo que nos hace iguales. Pero termino la reflexión y un poco hablamos de la contemporaneidad, de las cuestiones que nos están pasando día a día. Gallinicos dice, y esto va para Flavio Fernández, para que lea otros autores, que Open Mind, por favor, Flavio. Y acá sí me pongo en docente, ciruela. Pero cuando hablamos de liberalismo, ¿de qué liberalismo hablamos? Porque vos hablás, hoy te escuchaba medio en sorna, medio en serio, medio no,
pero sobre esta hipótesis de la adhesión a un modelo más liberal. Gallinicos dice, en realidad, cuando se trasvasó el modelo capitalista tardío a América Latina, se liberó, sí, pero se liberó en lo económico, no en lo moral. Mientras que en Europa el liberalismo es económico y es moral, porque muchas de las leyes se cumplen. Entonces, tenemos la peor parte de todo trasvasamiento de modelos termina siendo, si uno quiere trasvasar un modelo a otro, no da. Entonces, sí tenemos liberalismo, pero económico, porque es funcional al modelo de acumulación capitalista mundial. Entonces, la pregunta es, en la actualidad, Eliana, ¿qué cosas te van haciendo ruido de esto, de esta promesa incumplida de la modernidad, de que todos somos iguales ante la ley? ley? Pero no somos iguales ante la ley. Eso a mí me hace mucho ruido. Me atrevo a decirlo porque también es otra de las cosas que pareciera ser que no se pueden expresar abiertamente. No somos iguales ante la ley. La ley no trata igual a quien roba una gallina que a los grandes ladrones de guante blanco, si querés decirle así. Pero además no somos iguales ante la ley, no solo por el nivel de acceso económico, no solo por el color de piel, no solo por las distintas opciones que tenemos. No somos iguales ante la ley porque la ley está escrita. Vamos a empezar con la cuestión del patriarcado. Voy a arrancar con el 52% que quedamos excluidas, ¿no? Toda esa construcción burguesa patriarcal, la ley no es igual para hombres y mujeres. La ley esconde detrás de una serie de artilugios esa primera diferenciación. En este contexto me voy a meter con la pandemia, que es algo que hablamos y que te interesaba hablar. No tenemos igualdad ante la ley en un territorio nacional que se supone desde la Constitución de 1853-60 que nos permite la libre circulación. Bueno, no la tenemos. No solo no podemos ingresar a algunas provincias libremente, sino que los estatutos de ingreso son todos diferentes. Es como un mar de magma en el que vos te tenés que arreglar para ingresar. Hemos visto, el otro día hablábamos, ¿no? De todo lo tapado de las discriminaciones diversas que hay en distintas provincias. No quiero hablar de una en particular porque pareciera que uno carga las tintas. Dentro de nuestro territorio rionegrino hay ciudades que se feudalizaron, es decir, esos poderes locales de los que hablaba Foucault, ¿sí? Ese poder real, el poder concreto, el poder que se percibe, que se vive, se adueñaron y volvieron a posiciones, a mi criterio, feudales. Yo te digo, ¿qué tenés que tener? ¿Qué tenés que hacer? ¿Cómo podés entrar? Agrego acá, y si quiere agregar el piso algo, así están invitados al debate, muchachos, esta cuestión patrimonialista que tiene la política todavía, ¿no? ¿Sí? Yo soy el dueño del Estado y el Estado tiene que ser funcional a mis intereses. Creo que Gustavo hablaba de eso, no sé si más temprano o en otro momento, hablando del patrimonialismo. A ver, el Estado soy yo, ya alguien dijo eso también, ¿no? El Estado soy yo, ¿no? Entonces, ¿qué daño le hace eso? Yo he luchado toda mi vida como gay, como indio, como descendiente de matacos, como gordo. El otro día te contaba, Eliana, de esta encuesta que se hizo el INADI en Neuquén, ¿a quién discriminan los neuquinos? Y te contaba, vos quedaste medio azorada, ¿te acordás? En primer lugar, discriminan a los pobres. Me quedó Está mal ser pobre. Pero en segundo lugar, discriminan a los gordos, a los obesos. ¿Sí? Entonces, hay una construcción hedonista también del otro. Sí, señor. En esto es lo que llamamos posmodernidad. Y obligado a entrar en un molde que deja fuera cualquier diferencia. Y después, cuando vos estás planteando esto, yo lo que digo es, l'état c'est moi, es decir, por ejemplo, un jefe de Estado haciendo una visita oficial a un país extranjero, ¿puede decir desde cuándo es delito adelantarse en la cola?
Eso es, Estás yo hablando soy el payasadas, Estado. estás hablando payasadas, Claro, Iliana. pero No eso seas es una payasa, Iliana. payasada. Parezco Filomena, digamos, dando el parte de los muertos por COVID, pero eso es parte. Él no puede, un jefe de Estado haciendo una visita oficial a un país extranjero, no puede decir desde cuándo es delito adelantarse en la cola, porque no será delito estricto, legal, derecho positivo, pero moralmente, que es algo que vos trajiste acá, la ciudadanía tiene un componente moral, y es el de los deberes. Si reclamo derechos, tengo deberes, y un deber es respetar. Yo puedo decir, el perro... ¿Me fui? Te fuiste un segundo. Bueno, a ver, Eliana, algo que traía también Gustavo hoy para que vean que los escucho, muchachos, pero no por eso, pero Gustavo decía esto de el gran triunfo del modelo político vigente, es pensar que el peronismo es distinto al macrismo, o sea, y que en realidad, digamos, es una alternativa o pues, honestamente digo, es perverso, pero esto es real. Pensar que uno es moderado, como el policía bueno y el policía malo, ¿viste la película? ¿Viste? Uno es moderado y el otro va a fondo. Sí. Le decimos a la audiencia que estamos hablando con Leliana Mendeleev, profesora de Ciencias Políticas del CURSA. Estamos en una charla, porque esta mañana ha sido la base y iniciamos el primer bloque, se llama Agenda Semanal. Iniciamos con eso, ¿no? El tiro que le pegó el Estado Nacional, el representante del Estado Nacional a las instituciones. No podés decir eso porque es la cuestión moral. Porque ya lo vivimos en la historia. Si no, alguien va a venir y va a decir, con la ley desaparecemos los judíos y está todo bien. O sea, terrible, terrible. Lo comparamos eso hoy, Gustavo hacía el aporte, él está escuchando, ahí lo enfoco para que lo vean, ahí está Gustavo, tenemos una sola cámara, pero estamos escuchando atentamente. Y es parte de lo que hablábamos hoy, como decía Ben Félix, tiene que ver con esto. Las instituciones, estamos destrozando las instituciones. Y en estas cuestiones, la ciudadanía es un rol fundamental, ¿no? Porque así como lo pasa con el tema de la fila, va a pasar con el tema de la escuela, con el tema de salud. Sí, Gustavo. No, primero, hola a la interlocutora, un gusto. Hola, Gustavo, encantada. No, yo veo muy acertado la forma en que la profesora encaró esta charla, porque yo creo que el gran dilema que estamos viviendo hoy en el mundo justamente es definir qué es un ciudadano. O sea, algo que parece muy simple no se está cumpliendo. A ver, un balsero que intenta llegar a Estados Unidos lo reprimen de las formas posibles para que no pise el suelo, porque vos cuando pisás Estados Unidos ya sos ciudadano de Estados Unidos. Europa, por ejemplo, tiene el jus sanguinis, que si vos no sos de sangre europea, descendiente europeo, no podés ser ciudadano. Entonces, el problema viene justamente por definir qué es un ciudadano. Antes de hablar de la actividad, de la atmósfera, del universo ciudadanía, debemos ponernos de acuerdo que es un ciudadano. Porque yo no estoy de acuerdo con algunos conceptos que dice Arendt, pero yo soy un pirincho, yo soy un porotito, pero es mi forma de pensar. Yo sostengo que la construcción debe ser pragmática, como se hizo a lo largo de la historia. Primero se debe saber que hay un deber, y por dependencia ontológica surge un derecho. Estamos hablando de la misma moneda con dos caras. Todo derecho se sostiene con un deber. Por eso es más importante para mí saber cuál es el deber, para después gozar de los derechos. Porque va a pasar lo que pasó en muchos lugares, como usted nombró, la época de la Revolución Francesa, donde ciertos sectores patriarcales dejaron de lado la visión de la mujer. O sea, eso, incluso acá en Argentina podemos llegar a decir que la mujer tiene siquiera un viso de ciudadanía cuando con Eva Perón se logra llevar adelante la inclusión en los padrones de la mujer. Pero bueno, 1949, Estados Unidos no tenía todavía voto femenino en muchos de sus estados. Pero en Estados Unidos en esa época a la gente de raza negra todavía le seguían echando de todos lados. O sea, Estados Unidos está atrasado en todos lados. Yo lo que hablo es
nosotros hoy en la Argentina, y me remito a mi país porque considero que todavía tenemos algo de qué ponernos orgullosos, que es llevar adelante los derechos humanos y todas estas cosas, que en otros lados no se cumplen. Yo hablo de Argentina. Nosotros en Argentina no podemos definir ciudadano todavía. No lo podemos definir. Y el hecho de que no podemos definir qué es un ciudadano alimenta cada día más la grieta, porque si fuera como dice usted, que seríamos ciudadanos del mundo, estaría bien que una persona de nacionalidad boliviana se opere en un hospital de Salta. Pero no está bien desde el punto de vista moral para el país, porque no podemos definir qué es un ciudadano. Si uno va a Chile y se enferma, tiene que pagar y vender el auto para poder curarse, porque si no, no lo curan. Sí. O sea, hay que volver al pragmatismo. Y el pragmatismo lo debemos empezar por casa. Y debemos empezar a difundir, bueno, mira, estas son las obligaciones, pum, pam, pim, pom, para que después podamos gozar de estos derechos, pum, pam, pim, pom. Si no, seguimos siempre en ese eterno debate, yo tengo derecho, pero no cumplo con las obligaciones. Yo tengo derecho a una vivienda digna, pero te hago una toma. O sea, ¿cómo es la historia? O sea, ya, vos fuiste a Eva Perón. ¿Sabés dónde yo, digamos, a ver, esto está enraizado, yo lo planteé allá en 1810, ¿no? Y capaz que antes. Pero vos planteaste, Eva también tuvo una frase que fue donde hay una necesidad y un derecho. Entonces, nosotros tenemos una construcción de ciudadanía desde mediados del siglo XX, basada, por eso hice la diferenciación derechos, deberes democráticos, republicanos, basada en los derechos. Nos hemos olvidado de esto que vos muy bien estás planteando, que detrás de cada derecho hay un deber. Digamos que somos ciudadanos, tenemos obligaciones, deberes con respecto a la polis, con respecto a la comunidad organizada. Eso es lo que nos va a dar derecho a la emisión de la palabra, al pedido de determinadas cuestiones. Yo te doy, ahora te digo, la teoría sobre la ciudadanía está discutiendo eso. Podemos seguir siendo ciudadanos territoriales, podemos seguir considerando que está en la pertenencia a un suelo determinado, un territorio, en el nacimiento en un territorio, o en la sangre que planteabas, europea, digamos, es decir, bueno, soy europeo si tengo... Hay una crítica que la hace Robert Castel, francés, en crítica al otrora mundo del trabajo, su libro, y dice, el gran error del estado de bienestar, que nosotros también lo implantamos, Thompson y Svampa van a decir, quisimos tener un estado de bienestar, pero nunca llegamos a la plena industrialización y menos al pleno empleo, que son, como decir de Keynes, las dos condiciones estructurales para que haya distribución de renta. Entonces dice Castel, en realidad acá el error en esto de vamos hacia el lado de los derechos pero no hacia el lado del deber, es que el estado de bienestar terminó siendo un estado paternalista, terminó siendo constructor de una conciencia de derechohabientes, dice él. Entonces, también esta idea de que soy ciudadano, tengo derecho a vivienda digna, a trabajo, a educación, etc. Pero dice, en verdad esto tiene un costo. Esto tiene un costo. Entonces, cuando nace en Montpellerin, con Hayek, en El camino de la servidumbre, la idea neoliberal para traer la discusión de nuevo del liberalismo, ¿qué critican los neoliberales? Que no hay acumulación. ¿Qué vas a distribuir? Pero es que eso lo dijo en nuestro país el propio Perón, ya por el 50. No se puede distribuir si primero no producís algo para distribuir. Quiero ir ahí a un punto y tiro la bomba, pues esto puede ser una bomba para la mesa, pero hay un profesor que yo admiro mucho, se llama José Pablo Neto, y él hace una crítica, dice, los populismos en América Latina han debilitado toda posibilidad de construcción de una ciudadanía emancipada. Los populismos, que no es el populismo que es, yo te doy si vos me bancás. No es yo te doy porque yo entiendo lo que dijo Evita, para bien. Para te doy en condición subordinada. No era eso.
O sea, el populismo que instaló el peronismo, que se inició con algunas cuestiones de radicalismo, pero va a ser Perón el que profundiza esta idea de incorporar a los sectores medios y bajos a los derechos de los ciudadanos. Sí, pero bueno, había vacas gordas. Estábamos saliendo de la Segunda Guerra. Dicen que se pateaban lingotes de oro en el Banco Central. Sí. Así yo también soy Gardel. Pero cuando no hubo más para repartir, porque la ciudadanía tiene un costo. Yo puedo educar al soberano, bien o mal. Si yo educo mal, quiere decir, yo no creo realmente, no transmito los conocimientos que son estratégicos hoy. Porque yo critico mucho el tema de los currículums. Yo creo que no tendríamos que tener más currículum. Muchos papelitos que se pesan, decía un tío de mi esposo, ¿por qué directamente no se pone un cartel atrás que diga genio? Digamos, bueno, es que en vez de hacer grandes debates cuando vas, por ejemplo, a competir en un concurso en la universidad, en vez de probar verdaderamente, muchas veces lo que pesa más en el concurso es cuán alta el alto de tu carpeta, porque ni llegan a leer todo lo que tenés metido en el currículum. Sí, puedo coincidir. Una vez la escuché al Cid Argumedo decir que Marx perdería un concurso en la universidad nuestra hoy, porque yo no había escrito 2 o 3 articulitos y un libro. Y entonces, ¿qué? No alcanza para ganar un concurso. Me encanta porque Alcide Argumedo dice muchas de esas verdades así, te las vomita, pero es real, sí, yo puedo coincidir con eso, que el conocimiento no está muchas veces expresado en los papelitos. Eliana, ¿y qué es lo que más te impactó a vos en la cuestión que podríamos decir, o cuestiones que tendieron a construir ciudadanía, o cuestiones que tendieron a negarla en todo este tema de la pandemia? ¿Qué situaciones te conmovieron más, podríamos decir, te llevaron más a la reflexión puntualmente? ¿Qué se te ocurre? Bueno, sí, yo te puedo decir varias cosas. Una ya le dije, lo de la libre circulación, ¿sí? Porque esa es una restricción mayor, aduanas secas, algo que es inconstitucional en nuestro país. La segunda cuestión es la discusión sobre si la vacuna es obligatoria o no es obligatoria. Digamos, autonomía y autodeterminación, eso es ser ciudadano. Somos individuos autónomos, por definición, desde el siglo XVI en adelante, en una línea Hobbes, Locke, Rousseau, etc. Y desde ahí en adelante, el propio Marx lo ha planteado. La idea de que tenemos, por decir, la contracara, ¿no? Ideológica. Tenemos la posibilidad... Incluso, yo diría, hasta que hemos perdido el sentido común. Sí. Y la empatía. Porque de verdad pensar en estas miles de personas que acampan, muchos de ellos, a la entrada del Colorado. Yo vivo cerca de ahí, en la parte del Chaco, en General San Martín, vivo a unos 50, 60 kilómetros, y dolía ver niños y jóvenes y adultos en carpas porque no pueden entrar a su provincia. Entonces, está a menos de 20 kilómetros, ¿no? Es una locura total. La pregunta que yo me hago, ¿qué es lo que estamos cuidando entonces? ¿Qué mensaje yo creo que no tremendo? Es cuidar. Este papá que llevaba en andas a su hija oncológica para llegar a su casa, o no sé si iba a un centro de salud mejor. No, la chiquita volvía de un centro de salud. Realmente es asqueante ver, no sé qué término utilizar, perverso, quedó corto, pero nuestros decisores tienen la potestad de hacer esto, de aplicar estas medidas, y bueno, yo sinceramente... A ver, Félix, separarnos, cuando el contacto humano es lo que nos da sensación de humano, nos genera endorfinas, dice la psiconeuroinmunoendocrinología, nos impiden el estar al aire libre, trotar, caminar, correr, respirando oxígeno, porque la mordaza, el bozal, te impide, estás respirando tu propio anhídrido carbónico.
nos dejan sin ver que los más grandes no vean o no veamos a los más pequeños. Es quitarnos toda la humanidad y taparnos la sonrisa, que es el gesto más humano que existe. El otro se ha vuelto un potencial enemigo, porque es un portador de contagio. Cualquiera, todos, al que está sano, encerramos gente sana, ¿dónde se ha visto? Yo entiendo aislar al que está contagiado, pero ¿cómo vas a decir todos los que están alrededor están potencialmente contagiados, todos encerrados, 15 días? Sin, además, la economía, Félix, sin economía sana no hay salud humana. Sin economía dinámica no hay salud pública posible. Para vos, ¿la vacuna resuelve el tema? No, te lo dicen las y los médicos. Mirá, yo sigo mucho a Médicos por la Verdad, los escucho, bueno, algunas de sus cosas pueden no caerme bien, porque sus instalaciones en el espacio público a veces pueden ser medio agresivas, pero bueno, los medios no los registran, no les ponen micrófono, no les queda otra. Ellos te dicen, ¿te vacunás? ¿Me puedo dejar de poner el bozal? No. ¿Voy a no contagiarme seguro? No. ¿Voy a dejar de ser una fuente de potencial contagio? No. ¿Voy a poder juntarme con todos los míos? No. Entonces, ¿para qué? La vacuna es una prueba. Es una vacuna, yo no entiendo mucho, pero digamos, la biología no es lo mío, pero es una vacuna que está todavía en condición de prueba, con lo cual no saben ni siquiera qué tipo de consecuencias puede tener. Y lo más grave de todo es que ha aparecido esta historia de las mutaciones del virus. Ya han aparecido por lo menos 3. Con lo cual va a ser como la vacuna de la gripe o la del neumococo, que todos los años te vas a tener que estar vacunando, porque si la cepa es distinta, la vacuna ya no sirve. Cuando en realidad habría otras maneras, ¿sí? Que hay que tener medidas, sí, claro, estoy de acuerdo, pero no locas, no estas medidas locas. A mí me asombran muchas de las decisiones, y sobre todo el miedo, Félix. Eliana, lo que me preocupa es eso. Eliana, nos van quedando algunos minutos para ir cerrando, pero siempre le proponemos le decimos a la audiencia, porque hay gente que se sigue sumando, han aparecido algunos mensajes. La verdad que, Eliana, este es el primer contacto, porque nos quedan temas para hablar, además con el recorrido histórico. Y recién hablaba con Gustavo, decía, más allá del tema que trajo Félix, Eliana es de las mías, claramente. Sí. Con esto de la pandemia y la cuarentena, nos destruyeron, nos mataron, te podría decir. Bueno, ¿puedo decir algo ahora? Sí, dale. ¿Se escucha? No, justamente, si hacemos un resumen de todos nuestros pesares y nuestras penurias, vamos a caer siempre en la misma conclusión. Hay una falta de conciencia ciudadana porque no entendemos que es la gran falla de todo esto que nos está pasando es la justicia. O sea, nosotros estamos padeciendo esto de que no entre la gente en una provincia, esto de que te encierren como si fuera un bicho, esto de que es porque no tenemos idea de cómo funciona la justicia, y lo más grave es que los que están en la justicia no saben cómo funciona. Entonces, no puede ser que un país como el nuestro hoy no tenga, por ejemplo, tenemos. Entonces, cuando vos tenés que recurrir a un secretario de Derechos Humanos, no tenés. Tenés un encargado hoy que está dando vuelta, que el otro, pero el problema justamente es la formación de ciudadanía, y caemos en que justamente aquel espacio que en algún momento pensaron nuestros formadores de la realidad que vivimos, que son la generación del 80, la oligarquía terrateniente, quien sea, cuando pensaron en la escuela, para un montón de gente que tenía otras culturas, que tenían otra forma de ciudadanía, cuando empezaron la escuela para amalgamar todo eso, lo lograron. Nos guste o no nos guste, lo lograron. Generaron un ser argentino que duró más o menos 60 años. 60 años. Durante 60 años tuvimos gente que si tenía un ladrón en el barrio, lo hacía notar. A nadie se le ocurría tener una cocina de droga en el barrio porque el barrio te echaba. Nadie podía alegremente ser un violador
o un asesino como Barreda y vivir ahí en la casa, a nadie, porque moralmente la sociedad te corría. Y el desastre, volviendo a lo que cuando empezó esta parte del relato, y el desastre que ha generado y que es demoledor de las instituciones, el presidente de la Nación Argentina cuando dice que el derecho positivo es superior al derecho moral, como dijo esta semana, Es una burrada. Estamos expuestos a la peor de las calamidades. Esta mañana dijimos, no se olviden que en algún momento hubo un loco que dijo que estaba bien matar judíos. Año 1933, se llamaba Adolfo Hitler, pero como estaba en la ley, todo el mundo le hizo caso. Entonces, ¿pesa más el derecho positivo que la moral? Y bueno, la construcción de ciudadanía hoy debe pasar por ver antropológicamente y de forma cultural cómo es que armamos una sociedad que merezca ser vivida. Por último, termino por aportarle algo a Félix, que lo tocó el tema y me parece muy interesante. Cualquier populismo en la historia, cualquiera, tiene como combustible básico el dinero. Si no hay dinero, no hay populismo. Se transforma en una tiranía. Y vamos camino a eso. Quedó en silencio. Eliana. Me quedé pensando en Hannah Arendt, sí, que él había dicho, sí, que disputaba muchas cosas, pero sin embargo esa es la posición de Arendt. Claro, Arendt dice, los populismos no son de... Ella habla de los totalitarismos, pero uno podría comparar lo que él está pensando de los populismos con eso. No son de izquierda ni de derecha. Ejercen su poder omnímodamente y distribuyen de acuerdo a su decisión, ¿no? Ella tenía en claro, estaba mirando en ese caso, todo el proceso en Alemania de Hitler, del nazismo, y a su vez miraba a la Unión Soviética. Con los tres grandes componentes del populismo, ¿no? Digamos, la propaganda, ¿no? Sí, señor. El rol del líder, el carisma, la seducción, y un poder férreo, ¿no es cierto? Un poder que se ejerce con mando, autoridad y conducción, ¿no? Omnímodamente. Bueno, Eliana. Y autocráticamente. Y autocráticamente. Siempre en esta columna, no sé si hay más preguntas, si la mesa quiere agregar, pero yo le pediría a Eliana alguna reflexión final de ella respecto de, digamos, yo justamente puse voy a buscarla para a ver si puedo inspirarte en tu reflexión final, una frase de García Lorca que me impactó mucho, y que él dice así, mira, hoy estoy medio pesimista, hoy estoy a lo Tonicelli, a ver, dice, el más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta. ¿Qué pasa con nuestra esperanza, Eliana? Los argentinos, digamos, yo trabajé con Ana Correa a nivel de Río Negro, un estudio se llama Calidad de Vida, y nosotros le preguntábamos a la gente, usted, ¿qué espera del futuro? ¿Cómo cree? ¿Qué cree que va a suceder con usted en el futuro? ¿Qué pasa con la esperanza, Eliana? Primero voy a aclarar, ¿no? El sentido de esperanza. Mis alumnos se ríen mucho de esto, pero uno tiene que ir a la raíz de las palabras. Esperanza es esperar. Es estar alerta, atento, viendo qué pasa. Que no hay que confundirlo con ilusión, que es la de los ilusos, los que esperan cualquier cosa que puede no ser posible, y mucho menos con fe. Porque ya lo dijo Nietzsche, tener fe es no querer saber la verdad. ¿Sí? La fe me lleva a creer cualquier cosa. Entonces, si yo puedo esperar, no negativamente, con un pensamiento positivo, que primero es la educación, la formación. La primera cuestión es, los chicos tienen que volver a las escuelas, primarias, secundarias, nos tienen que volver a abrir la universidad,
después veremos los que tenemos alguna patología, alguna cuestión por la que no podamos ir. Pero primero nos tienen que abrir la universidad, por ejemplo. Pero la educación, la base de mi esperanza es esa. La educación, la formación, el estar alertas, el dejar de creerle a los medios estas bajadas constantes. Este programa es una bocanada de aire puro, ¿sí? Pero son medios locales, pequeños, con una llegada restringida. Cuando hablo de medios, hablo de los medios nacionales, que nos bajan, miren todo, porque da lo mismo C5N que TN, acá el discurso tiene milímetros de diferencia, ¿sí? Entonces, yo espero, no con fe, porque quiero saber la verdad, espero de verdad, espero con cierta confianza, es decir, me fío de los otros, y que esto que el amigo decía de que antes comunitariamente había aplicación de un código moral, bueno, yo confío en eso, en que podamos volver a eso, a que nos importe. El derecho positivo no es más que el reflejo de las creencias, las posiciones ético-morales de un conjunto de personas en un territorio delimitado en un momento dado. No es más que eso. Así que lejos de ser más importante, es un producto simple de la moral. Entonces, yo tengo esperanza. Aunque está bien, el optimismo puede ser de los más bobos y el pesimismo de los más inteligentes. Pero ya lo dijo alguien eso. Pero bueno, yo tendría una autora expectativa brasilera, positiva. Marilda Yamamoto, dice, ni mesianismo, ni fatalismo. O sea, no vamos a salir de la mano de ningún mesías acá. No. Ya están, los mesías ya pasaron, hicieron lo que tenía que hacer. Entonces, ni mesianismo, o sea, no vamos a salir, tenemos que, yo considero que hay que retomar la posibilidad de emocionarnos, de sentirnos, de abrazarnos, aunque sea virtualmente, y este es un abrazo que intentamos hacer con Gustavo, con Flavio, con Daniel y hoy con vos, a la gente que está del otro lado escuchándonos y que quiere ver a alguien que ayude un poco a pensar esta realidad que se ha complejizado tanto, ¿no? Entonces, Edgar Morán, que hace un trabajo sobre la complejidad, la filosofía de lo complejo, pero que está inscrito también en la línea postmoderna, es decir, ya nada tiene sentido. Todo es líquido, todo se diluye, todo es instantaneidad, ¿no? Entonces, parar este momento, esto los sábados, los muchachos ahí trayendo los eventos, recordando que hay un pasado que nos determina. Tuvimos una linda discusión sobre ese tema, amiga. ¿Se acuerda usted? Sí. Sí, me encantó. Entonces, sí, el mensaje de este programa y de esta columna es justamente esto que vos decís, Eliana. Una dosis de realidad muy fuerte y otra dosis también de no perder. Yo hoy ponía una frase que dirige hoy. No hay sueños demasiado grandes ni soñadores demasiado pequeños. Y te la regalo con todo mi cariño y lo regalo a la audiencia. No hay sueños demasiado grandes ni soñadores demasiado pequeños. Eliana Mendeleb Luna, cientista política, una amiga, una militante social de la hostia, que ha estado con nosotros en la columna Vida Cotidiana, Historia y Sociedad en Debate, en el programa Aprendiendo la Historia. La palabra de despedida es tuya, Eliana. Bueno, la primera cosa es muchas gracias. Gracias, 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 porque eso es parte de lo que nos va a poder hacer volver a ese lugar que vos planteás. Hay que agradecer, porque la vida te da estas oportunidades, porque los amigos, como sos vos, los grandes amigos que además tienen cabezas de este tamaño, te dan y corazones de este tamaño, te dan esta oportunidad. Gracias a todo el resto de los que hacen el programa, porque para mí fue crecedor, me dio mucho, fue muy interesante, me dio un alimento de alegría para el fin de semana.
Y quiero cerrar con esto. Vuelvo al Aristóteles del siglo V de Pericles, del siglo quinto antes de la era común. Aristóteles dice, la ética está acá. El ethos es el amor a la arete, es decir, es el amor a la verdad, es el amor a la sinceridad, a esa obligación que los atenienses tenían de ir al ágora a decir verdad. Juntémonos con la obligación de ser honestos, de ser sinceros, pero no solo con la obligación, con el deseo y con el aceptar al otro y la otra desde donde se para. Esta fue una comunicación con diversidad de posiciones, sin embargo con mucho respeto, muy agradable, así que infinitas gracias a todos ustedes y a todos los que nos escucharon. Antes de que se despidan los muchachos, te mojo la oreja, amiga. Porque yo para abril, mayo quiero charlar contigo de nuevo, y mientras hablábamos se me ocurría este tema para profundizar, y aquí va la propuesta. ¿Igualdad o equidad en las políticas me públicas? Encanta. Me encanta, yo me juego a la equidad y después podemos sobre el cual además vos escribiste, porque he visto por ahí que escribiste un artículo muy lindo sobre esta temática, así que invito al piso también ahí, abril, mayo, invitar a la profesora Eliana Mendeleev Luna a hablar igualdad o equidad en las políticas públicas. El piso se despide. Totalmente, para nosotros ha sido un lujo que nos dimos hoy que la profesora participara con nosotros. Realmente ha sido el primer contacto, ha sido la primera llegada, lo bueno de la tecnología que hace que nos podamos encontrar de esta manera, con Zoom, por internet, saliendo por la radio, una cosa impensada. Así que desde ya, profe, muchísimas gracias, nos encantó, le decimos a la gente que nos vamos a una pausa ahora, así la despedimos, y después de la pausa volvemos al último bloque. Voy a presentar, sí, a mi próxima invitada y ahí nos vamos. Dale. Invité, que te va a gustar el tema, Eliana, a la secretaria de Investigación y Posgrado del IUPA, del Instituto Universitario Patagónico de Artes, la doctora María Inés Agui-Zabalaga. Ahora me salió bien. Vamos a estar hablando de qué están investigando nuestros docentes en arte, en cultura, en el IUPA, cuáles son los temas que los convocan, los proyectos y toda esta iniciativa de abrir ahora un despegue muy importante al tema del posgrado. Y quiero mandar el chivo que también decir, agradezco desde ya al IUPA que aceptaron un proyecto mío de posgrado sobre escritura científica, estrategia de estudio y herramientas digitales. Te lo voy a enviar, así lo promovemos en Viedma, amiga. Sí. Eliana, muchas gracias. La semana que viene entonces con la doctora de CONICET, porque trabajan en CONICET, María Inés Agui-Zabalaga, hablando del programa, el proceso, la construcción que se viene haciendo del área de investigación en el IUPA. Y la otra semana, amigos, tengo un amigo en común que va a salir y venimos preparando un dossier. Gastón, el chico que hizo el informe sobre el municipio. Se fue el apellido. Sí. A mí también. Bueno, nuestro amigo, vamos a estar encarando, Eliana, no te lo pierdas. Después, el próximo, vamos a estar hablando Mandame el link. Vamos a estar hablando de la grieta. ¿Sí? ¿Qué es invento? Bueno, habrá que ver. Hay que ver. Gente, gracias por compartir esta columna. Vida cotidiana, historia y sociedad en debate. Y no olvidemos que siempre podemos aprender de la historia. Gracias a todos. Qué grande, profesor. Bueno, muchas gracias. Gracias a la profe Mendeleev, que hizo contacto desde Viedma para estar con nosotros hoy en Aprendiendo la Historia. Nos vamos a una pausa, la última, y ya venimos con el bloque final de este programa. Ahí estamos afuera. Bueno, muchas gracias, profe. Quedará el contacto, ¿sí? Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias y a disposición. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Nos vemos.
Stop live stream.